¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Scuti, soy fotógrafo de naturaleza y patrimonio. Estoy acá en, digamos, la provincia del Huasco desde el año 97 y seriamente me dediqué a la fotografía por ahí por el año 2003. Justamente lo primero que me llamó la atención a mí fue el tema de las estrellas, de nuestros cielos maravillosos. Y luego con el pasar del tiempo me di cuenta que la riqueza cultural en cuanto a al legado ancestral de los antiguos habitantes de esta región y de esta provincia, que habían dejado huellas en las rocas, conocí el arte rupestre. Y a través de eso, gracias a la ayuda de caballero está en el cielo, ya se llama don Luis Catalifó. Don Luis Catalifó me incentivó y yo creo que aportó mucho al amor que yo tengo por el patrimonio de los indígenas de acá, del arte rupestre, la cultura molle, la cultura ánima, sobre todo, que eso es lo que estoy tratando de rescatar y registrar en la parte de las culturas ancestrales. Yo creo que un amor a primera vista cuando vi mi primer petroglifo y me di cuenta que comenzando a recorrer, tenemos una riqueza pero excepcional. De hecho tenemos, yo creo que una vastedad de sitios arqueológicos, rocas pintadas, rocas percutadas, llámese pinturas rupestres o pictografías y petroglifos, aparte de sitios de cacería, qué sé yo. Eso me llamó mucho la atención y me enamoró y he descubierto, no descubierto yo personalmente, pero he registrado yo creo que la mayor cantidad de sitios posibles acá en la provincia del Huasco, que son muchos más que, por ejemplo, la provincia de Copiapó. Así que hay una riqueza muy grande y a través de esto, digamos, del registro, tratar de alguna manera crear conciencia, los habitantes de la región, los habitantes del país, los que me siguen, digamos, y por sobre todo los habitantes de acá de la provincia del Huasco, que de alguna manera no conocen, mucha gente no conoce y de repente puede dañar por desconocimiento estas expresiones de arte que son milenarias. Estamos hablando de 2000, 3000, 5000 años o puede ser más, que son huellas donde dejaron ellos de su diario vivir, qué sé yo, sus aspiraciones, su cosmovisión, su visión del mundo en ese momento. Por lo tanto, digamos, es un legado importante que hay que proteger, pero a la vez conocer. Y en eso estoy yo, en tratar de que conozcan lo más posible estas expresiones y tratar de averiguar un poco la historia, quiénes lo hicieron, qué trataron de decir, armarse al final un cuento de la gente que vivía en esos sectores, desde mar a cordillera. Comencé con los sitios, primero por datos de don Luis Catalifó, que me dio un sitio, digamos. Y ahí cuando me entusiasmé, en esos tiempos tenía moto yo, todoterreno, y comencé a explorar las quebradas, descubriendo, entre comillas, digamos, porque muchos conocían, pero descubrí por iniciativa propia esos sectores y los comencé a registrar. Y cada vez se fue complejizando más, digamos. Ya no era una roca, sino que eran 5 rocas, después eran 100 rocas, después me juntaba con don Luis, lo invitaba a los sectores, él me llevaba a veces también, estábamos a veces todo el día caminando, todo el día recorriendo los sectores, todo el día fotografiando los lugares y siempre sin perder el tema del entorno. O sea, una cosa es el dibujo, otra cosa también es el entorno en donde está ese dibujo. Después, lógicamente, fuimos juntándonos con otras personas que compartíamos el mismo amor por el arte rupestre y nos fuimos intercambiando información para conocer la mayor cantidad posible. Así, por ejemplo, no sé, como conocí a Leo Cruz también, que también hemos salido juntos a buscar sitios arqueológicos y tratar, como les digo, lo más importante acá es el registro y el crear conciencia. O sea, el decirle a la gente que esto es valioso, que no es
No es un dibujo que no es un graffiti, digamos, que es una expresión de un mundo que vivió hace miles de años acá y que dejaron su huella en la roca. La primera vez fue un enamoramiento, como les digo, un enamoramiento hacia a primera vista. Nunca en mi vida había visto un petroglifo. De hecho, después me di cuenta que yo pasaba por muchos sitios y que no me había dado ni cuenta que veía expresiones de arte rupestre. Y cada vez fue increciendo, fue creciendo el amor, fue impresiones, fue ver unas técnicas maravillosas que uno se pregunta, chuta, ¿cómo pudieron dibujar de esta manera con una roca sobre otra roca? Las pinturas. Recuerdo yo, por ejemplo, cuando ya había visto muchas expresiones con guanacos, por ejemplo, que era el típico palito, con patitas todas líneas rectas, y de repente veo una pintura donde había un guanaco con todo, con sus piernas, pero ya todo ya bien dibujado, digamos, hasta con guatita también. Maravilla, o sea, encontraron en el medio del desierto, donde ya no hay nada, digamos, ya no hay manantiales de agua, qué sé yo, encontrar de repente una expresión de arte rupestre en medio de una roca, no sé, a 300 metros de altura, en un murallón, es impresionante. O sea, lo que más me impresiona en realidad es la vida que ellos tenían en esos sitios. Eso me impresiona mucho, la dificultad, el convivir con la naturaleza, pero a la vez la dificultad que todo eso conllevaba. El frío, el buscar alimento, el estar atento a las presas, sobre todo para los niños, por ejemplo, no sé, el puma, que podía robar niños, el frío que podía caer, todo eso yo creo que es el haberse dado el tiempo para hacer estas expresiones dice mucho de un nivel que nosotros de repente vemos como primitivos y en realidad no lo es. Es una forma de vivir y es una forma de ver el mundo que ellos tenían, con todas las dificultades que ellos tenían en convivencia con la naturaleza. Convivencia armoniosa, pero muy difícil, imagínense. Y los crianceros conocen muchos lugares, porque ellos sí que recorren este territorio. O sea, si hay gente que recorre el territorio, son ellos. Nos comentaban, por ejemplo, en su visión, digamos, siempre ellos hablan de las piedras pintadas, por ejemplo, independiente que sean pintadas o rayadas en la roca, pero siempre nos contaban historias más o menos de tumbas, de sitios, porque generalmente los sitios arqueológicos donde hay arte rupestre, hay tumbas por ahí, digamos, hay túmulos, generalmente hay huaqueos, que son el saqueo de tumbas. Ellos hablan mucho, por ejemplo, de luces en la noche, en estos sitios donde hay pintura, donde te aparece una especie de lucero o de repente te aparece una llama de fuego, indicándote el tesoro. Pero generalmente ellos dicen que el tesoro lo guardan los ancestros o a veces, si nos vamos más a la parte occidental, cuando ya llegaron los españoles, ya te hablan del diablo que cuida estos tesoros. Pero malamente, digamos, mucha gente ha huaqueado, ha saqueado tumbas y en realidad rompen, destrozan sin encontrar lo que ellos quieren encontrar, que es oro, porque ellos no estamos hablando de culturas ancestrales donde ellos manejaban la piedra, manejaban un poco la cerámica, pero no hay oro. Entonces eso tratamos de decirle a la gente, a los mismos crianceros, que no se preocupen de estar desenterrando tesoros, porque en realidad no existen. Lo que hay ahí son tumbas y hay que respetarlas, y los sitios hay que respetarlos, porque es el legado de ellos antes que llegáramos nosotros. Ellos eran los primeros habitantes de acá, por lo tanto hay que respetarlos. Bueno, espero que de alguna manera esta experiencia de vida que les he contado sirva de alguna manera para crear conciencia de nuestro patrimonio, que no son piedras pintadas, ¿no?, sino que hay una historia detrás, y que lógicamente cuando visiten este tipo de sitios se protejan y averigüen un poquito más de historia, conversen con sus niños, vean cómo es el tema de la escultura. Recuerden, la mayoría es Molle y lo otro es de complejo Ánimas, así que ahí les doy un buen dato que sirva para generar conciencia y generar pasión
la fotografía o por la cultura de nuestra tierra. Gracias.